buscar en el libro de Judas, el antepenúltimo que encontramos en la Biblia, para que sea más fácil, ¿verdad? El libro de Judas es un libro muy olvidado. En verdad que yo me alegré mucho cuando llegué a esta iglesia y a los días escuché al pastor hablando mucho de las profecías acerca de la apostasía. Y uno de los temas que siempre está tocando nuestro pastor es, entre todo, ahí está siempre metido Judas. Pero es una realidad que el libro de Judas o la epístola de Judas ha sido muy olvidada. Muy poco escuchamos acerca de los mensajes porque a veces toca donde más duele. Y toca la apostasía, toca la depravación que hay hoy día en las iglesias, en supuestos ministros, en supuestos pastores, en supuestos evangelistas, en las cuales encontramos, mis amados hermanos, tanta perversidad. Amén. Y tanta tergiversidad de la palabra de Dios. Dan un sentido equivocado con el propósito y para fines de lucro. Y eso es el gran problema que sucede en nuestro tiempo. Lamentamos de verdad ese problema que constantemente lo estamos oyendo aquellos que conocemos y oímos la radio, oímos la televisión y vemos las noticias y vemos de una manera u otra todo lo que se puede llamar el sistema comunicativo y todo apunta a apostasía y eso dice que ya el Señor viene. Amén. Y yo pienso que de verdad la iglesia del Señor más que nunca debería tomar aquel saludo, Maranata, Cristo viene. Porque ese era el saludo de la iglesia primitiva, pensando que ya el Señor venía, pero hermanos, han pasado 2000 años y han pasado más de los 2000 años, y si el Señor no ha venido es porque su misericordia es que aquellos que no han llegado a sus pies puedan llegar arrepentidos a sus pies. No adherirse a una religión como es del tiempo de la apostasía, sino conocer a Cristo como el Salvador de sus vidas. Amén. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice y encontramos tan frecuentemente esta exhortación para nosotros como creyentes, que de verdad no es simplemente querer tener una iglesia o un edificio lleno de gente y vacía del Señor, sino aunque sea poca gente, pero que esté llena del Señor. Amén. Y hay tantos medios que el ser humano busca, hay tantos medios que buscan para tener un grupo y tener una gran mega iglesia, pero lamentablemente tantos que están vacíos. Se llenan únicamente con la bulla y con el ruido y con la música, pero cuando se trata de llenarse del Señor no se llenan nada, porque han cerrado los oídos. Vamos a tomar entonces del verso 3 de Judas. Para mí me gustaría pues hablar mucho de él, pero de verdad, como digo, estamos en un momento un poquito preciso. Pero dice la palabra de Dios acerca de las falsas doctrinas y los falsos maestros en el capítulo 3, en el versículo 3, no puedo hablar de capítulo porque tiene solamente versículos. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda.
Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Por eso, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Oremos. Amén. Nuestro Dios, en esta mañana estamos delante de tu santa y divina presencia. Te doy gracias, mi Dios, por el momento que tenemos el privilegio de abrir tu palabra en libertad. Rogamos que con ella, Señor, en este día nos hables, que tu Santo Espíritu nos avives para ser creyentes, cristianos, hijos tuyos, que de verdad sepamos y aprendamos bajo tu dirección a ser perseverantes, a saber contender con tu palabra, porque es la verdad, para sacar de dudas a aquellos que aún están en tinieblas. En el nombre de Jesús rogamos que nos dirijas en todo esto, en el nombre precioso de nuestro Salvador. Amén. 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 Hermanos, como hemos visto allí, entendemos varias cositas en las cuales el por qué comienza de una manera exhortadora. El propósito que entendemos que fue escrita esta epístola, aunque pequeña como notamos, fue para combatir una enseñanza que en el momento está muy despierta, que en el momento está muy activa. Una enseñanza que prácticamente su teoría era que los pecados del cuerpo, los pecados comunes del cuerpo, no afectan a la pureza del alma. Y por lo tanto, prácticamente para ellos abría la puerta para que la gente se involucrara, para de esta manera tuviera todo tipo de acciones, como pudiéramos decir, pervertidas y perversas e inmorales. Y esto es lo que está pasando hoy. Un libertinaje común aparece en muchas iglesias. Iglesias con gran nombre, grandes megas iglesias con gran nombre, pero su práctica es tan pervertida, tan perversa, que ejercen la palabra de Dios, le dan otro sentido para que la gente haga lo que, con tal de retenerlos, pueden hacer lo que les venga en gana. Y cuando se habla de disciplina, patita, ¿para qué te quiero? Cierto. Qué triste. Y esto era el gran problema que encontramos en sus tiempos, y por eso es que Judas retrae el pensamiento, retrae hacia atrás lo que en aquel tiempo estuvo sucediendo y cómo en la actualidad podría ser. Y pareciera que estuviera viendo los tiempos en los cuales estamos viviendo hoy día. Ahí está el problema. Prácticamente de la manera que advierte este siervo de Dios Judas, es que los creyentes deberíamos de tener de verdad un acercamiento hacia Dios, porque en estos tiempos encontraríamos doctrinas que su propósito es más bien contaminar el mundo y prácticamente atacar a las iglesias que estamos bajo una sana doctrina. Y lo vemos, hermanos. El pastor puede contarles muchas cosas que él podrá haber visto. He visto con mis ojos, he sentido con el sentir del Señor cuando aparecen grupos
cuando aparecen personas en la iglesia con un sentido diferente, no con el propósito de adorar al Señor. A veces nosotros como creyentes, a veces como hermanos, quizás no estamos doblando nuestras rodillas y perdemos el contacto, perdemos el olfato espiritual. Y no nos damos cuenta cuando se infiltra en la iglesia este tipo de impíos que quieren solamente engañar a los creyentes. Y es una de las cosas que ustedes pueden ver, hermanos, acá en esta carta, que el verso 11 es el corazón de ella. El corazón porque menciona a 3 personas del pasado. Y la historia la sabemos los creyentes viejos. De estos 3 personajes, ¿qué fue lo que infiltraron? ¿Qué era lo que querían supuestamente con un sistema religioso hacer? Y de ellos, de los que encontramos allí, ilustra sobre cosas en lo que pudiéramos decir alguien sobre lo natural y las cosas del mundo natural también. En el verso 9 hay una gran lección, como en el verso 3 en adelante, también verso 2 en adelante. Porque esta enseñanza que aquí encontramos presida por o está presidida prácticamente por la historia y seguido por la apostasía en la profecía. Muy claro. ¿Y cuál es la cosa que vemos hoy día? Hermanos, tantas apariencias en el sentido de Caín. Obras, engaños, hacer lo que a mí me parece. Dios le puede decir a usted una cosa. El pastor nos cansa con tantas cosas, dicen a veces. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Amén. Y esa es la historia que vemos prácticamente. El primer personaje que ahí encontramos práctico es Caín, a mi manera. Cierto, hermano. Así es, cierto. A mi manera. Y no lo que diga el pastor. Cierto. Y no lo que diga la palabra de Dios. Y no lo que crea la iglesia. A mi manera. Amén. Así es. Caín. Ajá. Y está el problema de Caín. Judas, inspirado por el Señor, y de verdad como un siervo de Dios, trae a los recuerdos prácticos, encontramos acá de juicios divinos, que eran previos por la incredulidad. Y prácticamente nos habla en cuanto a esto de la incredulidad de Israel, que prácticamente la desobediencia que hubo de los ángeles y la corrupción de Sodoma y Gomorra. Estos 3 juicios que encontramos acá en estas poquitas epístolas nos da a entender prácticamente de 3 juicios del Antiguo Testamento, claros, que son seguidos por 3 ayes sobre los hombres impíos, corruptos y que tienen apariencia. Hombres impíos y corruptos, pero el propósito por lo cual exhorta más el apóstol Judas, aunque no tan mencionado, es, hermanos, que está en el verso 3. Bajo la inspiración del Señor, bajo la inspiración del Espíritu Santo, el verso 3 nos trae al recuerdo algo muy importante a contender. Cuando pensamos en la contienda, una señora me llegó una vez a decir que por qué la Biblia hablaba que había que contender, que había que pelear. Dije, no, hay sentidos en que la Biblia no está hablando de esta cosa. No está hablando cuando en el verso 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos, acerca de nuestra común salvación, habla creyentes, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos, óigase bien, exhortándoos, a que contendáis ardientemente, ardientemente. Es penoso, con el perdón de todos, es penoso, pero muchas veces hay creyentes que se jactan que tienen tantos años de ser creyentes, de ser cristianos, de ser miembros de la iglesia, pero nunca han aprendido a testificar. Es decir, cuando hablo de testificar, hablo de sentarse con una persona y hablarles que sin Cristo no hay esperanza, que solamente en Cristo hay salvación. Y el método que usó, tal vez un ejemplo como aquel hombre que iba en una gira y se encuentra con otro que quizás no se podrían llevar muy bien. Y lo ve allí leyendo y leyendo. Era aquel eunuco que era un funcionario de la reina Candace. Y le hace una pregunta.
Le pregunta porque él no quería simplemente pelear, no quería traer una porfía, sino quería hablarle si entiendes. ¿Entiende lo que lees? Le dice Felipe, aquel gran evangelista. Y él, hermano, ¿cómo voy a entenderlo si no hay quien me lo explique? Y hermano, eso es lo que hoy día hace falta. Creyentes que sepan contender, que sepan darle la palabra de Dios a alguien convencido de que es la palabra de Dios y que ella es la que nos va a traer convicción para llegar a ser salvos. Pero no simplemente, mucha gente está con muchos deseos de tener un simplemente conocimiento. Indagan, quieren saber, pero de allí no pasan. Y nada más. El propósito por el cual Judas dice, si usted está preparado, vas a aprender a contender. No a pelear, sino a hacerle ver al que está en error la verdad que es la palabra de Dios. Hay un señor que era un medio laico, un medio predicador, digo, porque él se jactaba de lo que sabía. Un día llega a la iglesia y me dice, ayer estoy hablando con un adventista y prácticamente me convenció. Digo, ¿convenció qué? Me convenció de su enseñanza, me convenció que la salvación la podía perder. Digo, hagan el favor y te callas. No quiero oírte más. Porque veo que estás viejo en la iglesia, pero inmaduro en la fe. Amén. Porque ya venían enredados en la doctrina de los adventistas, que la salvación la podía perder. Le digo, el día que yo predique que la salvación se pierde, mejor tiro la Biblia a un lado, porque la Biblia me habla muy claro que la salvación que yo tengo en Cristo es eterna, es para siempre. Amén. Y nadie me puede robar la salvación, ni el diablo, porque es salvación que viene de Dios. Amén. Y ese es el gran problema, que muchos con facilidad y viejos en la fe, muy fácil los ruedan. Y ruedan tan fácil y van a caer al hoyo. Contendáis para que así podamos estar preparados para las acechanzas del diablo. Dios nos da como ejemplo 3 hombres del pasado para mostrarnos que la apostasía se infiltrará a todo nivel social. Digo, ¿por qué podía tal vez Judas poner otros hombres malvados? Pero el hecho de que ponga 3 hombres aquí en esta categoría es porque están a todo nivel social, a todo nivel de lo que hoy encontramos en el sistema infiltrado en las iglesias. Es interesante. Y entre ellos encontramos el primero, que es Caín. ¿Quién fue Caín? Toda la gente sabe la historia, no es eso que pasa en la televisión y que cogió una quijada de burro y que mató a Abel, su hermano. La Biblia no me habla de nada de eso. Y cuando nos metemos en la televisión, nos metemos en las películas, nos metemos en estas cosas, lo que vemos son cosas que prácticamente no tienen que ver nada con la palabra de Dios. Amén. Y eso es la enseñanza, una quijada de burro, ¿de dónde cogió el burro muerto? Y que mata a su hermano. Y prácticamente se meten en este tipo de cosas y por último no acaban de dar a entender lo que la palabra de Dios nos dice. Pero entendemos que en el verso 11 está Caín como el primer ejemplo. Hay de aquellos, o hay de ellos, porque les ha seguido el camino de Caín, el primer personaje que se menciona acá, Caín. Entendemos la historia de Caín, cómo comienza aquello. Yo estoy seguro que Caín y Abel habían sido instruidos por sus padres o por su papá. Amén. Y su papá tuvo que haberles enseñado que él, huyendo del pecado, ¿qué fue lo que hizo? Se escondió. Y Dios en su gracia lo llama. Y él, buscando un pretexto, le dice, ¿dónde estás, Adán? Y Adán le responde, tuve miedo. Pero Adán nunca buscó a Dios, como nosotros tampoco. Dios es quien nos busca a nosotros por su gran amor. Amén. Y Adán se escondió, se cubrió con hojas. Pero Dios le proveyó lo que tenía que dar. Amén. Pieles de animales, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Yes. Si no es por la sangre de Cristo aplicada en nuestros tiempos, a nuestras vidas, no hay perdón de pecados. Amén. La gente piensa, mucha gente piensa y está constante aún asistiendo a la iglesia por años y nunca ha querido hacer una decisión por Cristo. Y que no me vengan a mí a meter ideas que esto y que el otro, porque yo no me lo olvido a nadie. Pero un día va a tener que estar en la presencia de Dios. Amén. Ahí está el problemita.
Y si queremos leer un poquito la historia, en Génesis capítulo 4, notamos la rebeldía, notamos la arrogancia de un personaje como fue Caín. Muchos dicen, ay, pobre Caín, es que él no sabía. No, sí sabía. Amén, hermano. Sí sabía. Amén. Simplemente que él quiso hacer lo que a él le viniera en gana, como muchos creyentes, Amén. si es que son. Dice la palabra del Señor en capítulo 4 de Génesis. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz su hermano Abel. Y fue Abel pastor de ovejas, Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Lo hizo con buenas intenciones o lo hizo con malas intenciones? Bueno, lo hizo a su manera. Él sabía que no eran frutas las que tenía que traer, o fuera yuca, o fuera uvas, o fuera manzanas, era algo diferente, y lo veremos acá. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Dios tiene que aceptar lo que yo le voy a dar. Y aunque no le guste, yo le voy a dar a Dios lo que yo pueda y lo que yo quiera. Y no es lo que a mí me parece, no es lo que yo quiera, es lo que Dios demanda de mí. Amén. Es lo que Dios demanda de nosotros. Amén. Ese es el problema de muchas familias. A mi manera y no a la manera de Dios. Pero Abel sabía bien, que algunos dicen, pero entonces ¿por qué Dios le da más a unos que a otros? No, ese es el problema de Dios, es el problema nuestro muchas veces. Y aquí encontramos prácticamente que los dos llevaron una ofrenda, fantástico. El caso es que Caín puede hacer como dicen en el dicho antiguo de los indios, trueque, ¿verdad? Un cambio. O podría hacer lo que quisiera. En Puerto Rico le llaman el trueque al cambio. Si usted no tiene arroz, pero yo tengo frijoles, le doy un poco de frijoles y usted me da un poco de arroz. Y eso es lo que se le denominaba en el lenguaje de los indios el trueque, ¿verdad? Cambio. Pero podía hacerlo y sabía. Él sabía por medio de la enseñanza de su padre que sin derramamiento había que traer al altar del Señor algo para hacer un derramamiento de sangre. Era el simbolismo de aquel que vendría, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cual Juan el Bautista proclamó. Sin embargo, no, Dios, acépteme la ofrenda a mi manera. Y ahí fue el gran problema en que se metió y lamentablemente cayó en una gran desgracia. La Biblia dice en los Proverbios 14:12 y Proverbios 16 tan claro, 25, que hay camino que al hombre le parece derecho. Hay camino, hay manera que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Habrá muchas personas hoy por hoy cobijados bajo un manto de justicia, bajo un manto de religiosidad, pero lamentablemente camino de perdición. Camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Qué tristeza, ¿verdad? El Salmo 1, cuando abrimos los salmos, que eran los cánticos de Israel, encontramos la bendición del varón de Dios que hace la voluntad de Dios. Bien, el capítulo 1, verso 1 en adelante, bienaventurado, feliz, feliz el varón. Y si buscamos en los salmos encontramos prácticamente el propósito por el cual es la apertura para la alabanza a Dios. Y me gusta siempre la expresión de nuestro hermano Ramiro que nos da a entender allá en aquel precioso Salmo 55 en el verso 16 acerca que a Dios se le da lo mejor, no lo peor. El Salmo 1 nos da a entender prácticamente lo que es el camino de los malos, que es la segunda parte. El Salmo 1 está dividido en dos partes. La primera parte es el camino, la bendición del camino del bienaventurado.
La segunda es del malvado. Y la segunda en el verso 4 en adelante. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará de ellos con su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey. Disculpe, estoy hablando del segundo capítulo. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿De qué vale llenar nuestros sacos de manzanas, de uvas, de todo tipo de verduras y presentarlas al Señor si no es la voluntad de Dios? Y eso es lo que hizo Caín. Un personaje tremendo. Pero prácticamente en esto que vemos, el punto principal que encontramos en la primera parte es la condición está en el corazón. La condición no está simplemente en porque a mí me parece, es porque comienza en el corazón, y así es el rebelde. Amén. Aunque sepa que esta no es la enseñanza clara, aunque sepa que no es la práctica de la iglesia, yo lo digo así porque es que eso es lo que yo quiero dar. Y punto. Se enoje quien se enoje, yo lo hago a mi manera. Y ahí está la rebeldía. Y continuamos con el segundo que vemos prácticamente. Nótese que los dos hermanos prácticos trajeron su ofrenda. Nadie lo puede negar, nadie puede decir que no. Pero el problema fue que Caín lo hace y lo trae prácticamente basado en sus propios méritos, en su propia manera, obras. Abel lo hizo basado por la fe. Según encontramos en los héroes de la fe, encontramos a un personaje como Abel. Amén. Abel por fe hizo tal y tal cosa. Qué lindo es aparecer como un héroe de la fe, Amén. porque lo hizo en la voluntad de Dios. Amén. Pero no lo hizo de igual manera Caín. Ahí estuvo el gran problema. Cuando alguien se aparta de la doctrina de la redención por sangre y predica la salvación en otras cosas, mis amados hermanos, está en rumbo al camino de Caín. Es tan claro y tan sencillo. La palabra salvación es tan sencilla y tan clara que cuando el apóstol Pablo trajo el mensaje claro que vemos en Efesios, y yo pienso que muchos de ustedes lo saben de memoria, en el capítulo 2, verso 8 dice que no es por obras, Amén. para que nadie se gloríe. O sea, no es por obras para entrar al cielo, mas es un regalo de Dios para que nadie se gloríe. Pero eso sí, esa es la salvación. Pero eso sí, en el verso 9 trae el resultado, porque somos criados o somos criatura de Dios una vez que somos salvos para dar buenas obras para la gloria de Dios. Pero por mis propios hechos, a mi manera, no puedo dar cosas que a Dios le agraden, en ninguna manera. Y eso es lo que el Señor reclama de nuestras vidas. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Si alguien enseña, o por precepto, o por ejemplos de seguir caminos diferentes, será culpable de la sangre de ellos. Eso es lo que nos da a entender en Ezequiel, que si alguien, y eso es lo que, hermanos, yo lamento de ver tanta gente hoy día seguir aún el cambio del mismo pastor. En los comienzos del 90, estuve viajando frecuentemente a unas conferencias a Kansas City. Era una iglesia en la cual fundó un pastor que conocía, un evangelista, conocía hacía muchos años, allá por los comienzos del 70 en Costa Rica. Era un buen profesor, un hombre que se metía en la profecía y usado por el Señor, no puedo decir lo que no. Pero hermanos, como dicen algunos, la plata, el dinero, a veces vuelve a la gente loca. En eso le ofrecieron comenzar una obra muy fructífera en Kansas City, lo cual era a manera de un estadio, a manera de un gimnasio muy enorme. Y llegó a tener, yo hasta el momento supe como 7,000 personas.
Yo estuve yendo a muchas conferencias, cada año iba, y eran buenas. Traía incluso buenos evangelistas bastante bien. Pero un día me fui con el que me daba la ayuda, simbólicamente el copastor de la iglesia. En esa semana llego y extraño, la primera noche fue muy bonita. Pero la segunda noche veo que están metiendo tarros, están metiendo de todo tipo de cosas al templo y los llevan al altar. Y cuando comienza la música, si se pudiera decir, habían cantidad de rockeros de esos de Texas, con el pelo largo, con una cantidad de aretes y con toda cosa haciendo bulla ahí adelante, cantando. Bueno, yo salí un rato, cuando ya más o menos dejó aquel ruido, volví a oír el mensaje, y lo primero que dijo el pastor fue: bueno, ustedes como pueden ver estamos cambiando un poquito, porque dejemos de la rutina, es bueno meternos en las cosas un poquito más modernas. Y el mensaje estuvo tirando simplemente a aquellos que querían y pretendían criticar los trabajos de la iglesia, estaban muy equivocados. Y hermanos, esa misma noche yo preparé mi maleta para regresarme, porque ya no podía. Lo interesante de todo esto es que el que fue conmigo, pues estuvo un poquito de acuerdo que aquello no era conveniente. Al mes, en tanta porfía me trajo que al mes se me fue de la iglesia. Le dije, bueno, okay, está bien, emigre, que no está de acuerdo, emigre. Se juntó a otra iglesia. Y en la próxima conferencia, él se fue acompañando al pastor de su iglesia. O sea, que me dejó ahora sí abrir los ojos, estábamos en un error. Ese es el problema, muy fácil, logran. Y esta otra iglesia, como les digo, continuó subiendo más y más y se convirtió en una mega iglesia. Y por lo que me di cuenta en los últimos tiempos, da tristeza y vergüenza como la gente aún asiste y llega a esa iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso hay que contender con la palabra de Dios. No es que queramos ser legalistas, no es que queramos ser personas que pretendemos monopolizar la palabra de Dios, sino es dar a entender que la palabra de Dios es el único medio por el cual podemos llegar al cielo, pero hay que vivirla, hay que interpretarla de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. No movidos por los sentimientos de la gente, sino por los sentimientos del Espíritu Santo. Amén. Había una señora con una familia en nuestra iglesia allá en Manhattan, una ocasión, y sus hijos se le estaban rebelando, no querían ir a la iglesia. Bueno, no quisieron volver más bien. Me dice, pastor, yo me voy a mudar para Miami, porque tengo un trabajo mejor en Miami, y a mis hijos les gusta Miami. Y fuimos a una iglesia que hay mucha música, y aquí no tenemos música. Bueno, allá como el mes que se mudó, me dice, ahora sí estoy contenta, porque mis hijos están tocando los tambores en la iglesia, y están tan consagrados. Dije, que consagrados a la bulla o al Señor. Ajá. ¿Cierto? Perdió el contacto conmigo. Hermanos, esto lo veo como un ejemplo, que el problema muchas veces en la gente piensa que la alegría está en la bulla que se puede hacer. Cierto. El gozo que produce el Señor está en el corazón nuestro. Amén, por medio del hermano. Espíritu Santo. Amén. Amén. Y no es cosa que nos vamos a mover a sentimientos. Amén. Y la gente a veces no quiere entender. Y donde hay ruido, ahí se meten. Y no importa lo que se diga y lo que se haga, ahí están contentos. Sí, así. Pero eso sí me dejó muy espantado esta señora, porque me dice, ahora sí estoy contenta. Estoy en el centro de la voluntad de Dios, porque aquí sí tenemos música. Se encontraba muy feliz, pero qué triste. Amén. Prácticamente se nota que el segundo que encontramos acá es el error enorme de un hombre llamado Balaam. Práctico, ahí está en el versículo 11, Balaam. Balaam fue un hombre que fue un profeta. En Apocalipsis capítulo 2, verso 14, el pastor nos mostraba, no nos decía, a ver, digo el pastor nos dice, no, el pastor nos muestra porque es mostrado con la palabra de Dios. Amén. Eso es lo importante. Algo que sucedía. Y en la iglesia de Pérgamo
encontramos a un personaje mencionado. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer, de comidas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, liberalismo. No importa cómo vivas, no importa cómo sea, lo importante es tenerte en la iglesia. Y aquí nos da a entender quién era ese personaje. La Biblia nos habla tanto en Josué como también nos habla en números de la identificación de ese personaje, la cual el tiempo nos restaría. Pero vemos prácticamente que era un tremendo apóstol. Balaam fue un profeta por lucro. Fue profeta, sí, pero por lucro. Hoy día, decía un viejito, ya pasó a estar con el Señor, hay dos clases de pastores, dos clases de evangelistas, dos clases de ministros. Hay unos que trabajan por el dinero, hay unos que trabajan por el salario, pero hay otros, dice, que trabajamos por la gracia de Dios, por el llamado de Dios, por el llamado del Señor, no por el llamado de la gente, por el llamado del Señor. Y ahí está el problema. Entonces vemos prácticamente que Balaam fue un profeta por lucro, un hombre malo, un hombre terrible. Se nota prácticamente el problema de lo que él empezó a infiltrar en el pueblo del Señor. Y el rey gentil, que era Balac, le ofreció dinero. ¿Le ofreció dinero con qué propósito? Para que maldijera a Israel, al pueblo de Dios. Y resulta que la Biblia nos dice que Dios no se lo permitió, porque Dios conserva a su pueblo. Amén. Pero, aparte de todo eso, en Deuteronomio 23:4 está la historia, no la vamos a leer, pero Balaam enseñó a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel. Prácticamente eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Por eso está mencionado allí. Y hay mucho que pudiéramos decir en cuanto a eso, tal en Números 25, en el verso 2 y 3, nos dice también el 31:16, cuál fue todo su problema. Pero una cosa muy interesante, que no pudo maldecir a Israel. Dios no se lo permitió porque es el pueblo de Dios. Pero sí hizo algo muy lastimoso en el pueblo de Israel, que fue corromper. ¿Cierto? Corromper la enseñanza que Dios había dado a los profetas. O sea, no pudo maldecir, pero sí pudo corromper. Hermanos, tengamos ojos, como dicen, ojos en santo. De saber y aprender a discernir bajo la inspiración del Espíritu Santo. Personas que pueden, aunque sea una iglesia pequeña, en asistencia, tratar de, si no pueden por un lado, empezar por el otro a corromper. Como decía mi abuela, con el cuchilleo. Cierto, cierto. ¿Y cómo los identificamos? Hermanos, el cristiano debe de aprender, bajo la dirección del Señor, a identificar este tipo de zánganos. Que de una manera u otra cuchichean afuera, cuchichean en otro lado, se encuentran a alguien fuera y comienzan a decir que no están contentos ni con el pastor ni con la iglesia. Balac lo hacía. Y comenzó a corromper y a pervertir por fuera, porque no pudo por dentro. Tengamos discernimiento en el Señor. Ganó mucha gente. Jesús dijo muy claro, ¿de qué le vale al hombre? ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo, pero perder su alma? Muy peligroso. El último lugar que encontramos es en la contradicción de Coré. Y tal vez ustedes lo han oído muchas veces, pero lo traigo una vez más al recuerdo. Amén. ¿Qué pasó con Coré? Coré, erupción. Así se presenta en la palabra de Dios en el verso 5, versículo 5, capítulo, porque a veces nos da la idea de capítulo, pero no encontramos capítulos en Judas. Pero tanto el verso 11, que lo menciona a él como el último
en el último del paquete, lo encontramos que dice muy claro, y perecieron en la contradicción de Coré. El verso 5 dice, mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Coré había visto toda aquella trayectoria del siervo de Dios, de Moisés. Había visualizado, había vivido, pero era como aquellos inconstantes que nunca están de acuerdo. Siempre traía todo lo contrario. Vean qué tremendo y malvado ministerio se formó Coré, de meter cizaña al pueblo. Y nótese, en los tres personajes, Caín ignoraba la palabra de Dios como se le enseñó. Balaam, en forma sutil, se oponía a la palabra de Dios. La Biblia nos dice que en una ocasión Jesucristo estuvo con un grupo de personas y le hicieron allí, le plantearon varias cosas. Y una de ellas es que lo que había estado pasando con la torre que había caído, había aplastado un montón, que sería que se lo merecían o qué pasó. Miren, hermanos, eso lo mismo. Y cuando derrumbaron las torres en Manhattan, las torres gemelas, mucha gente nos preguntaba, supuestos creyentes, ¿por qué Dios permitió? Yo recuerdo que un mini pastor llegó un día y me dice, ya yo ni creo en Dios, porque si Dios hubiera estado presente, no permite que derrumben esas torres. Pobrecitos de todos los que perecieron. ¿Y qué hubo de ellos? Digo, ¿qué hay de usted que está oyendo hoy? Que yo quiero testificarlo y usted no quiere. Usted me dice que es así. ¿Qué hay? A veces nos preocupamos mucho por alguien sin haber nosotros tenido convicción verdadera. Y esa era la pregunta a la gente, ¿por qué Dios permitió que murieran allí tantos miles en las torres? ¿Y por qué Dios permitió que en los aviones pase esto? Dios da al ser humano libre albedrío. Si yo voy en un avión y por una razón u otra el avión cae, gracias a Dios, porque tengo a Cristo en mi vida. Amén. Y yo sé a dónde voy, estoy seguro Amén. que voy a la presencia del Señor. Amén. La situación es no preocuparnos tanto por esto, sino cómo estoy yo en contacto con el Señor. Y Jesús les dijo a ellos, cuando estaban estas preguntas sagaces, capítulo 13 de Lucas, verso 3 y verso 5. Si no os arrepentís, categóricamente lo entienden, si no os arrepentís, de cierto pereceréis. ¿Algunos? Todos. Qué claro, qué categórico nos trae el Señor esta enseñanza. Los dos versículos, verso 3 y verso 5 de Lucas 18. Si no os arrepentís, de cierto pereceréis. Todos, se lo estaba diciendo a aquellos que estaban haciendo preguntas que no tenían significado. Y así nos dice el Señor hoy día, hay que arrepentirse. Muchas personas se adhieren a la iglesia simplemente por adherirse, pero no tienen arrepentimiento. Una ocasión, cuando mi hija mayor tuvo un encuentro con el Señor, me dijo, papi, yo quiero mañana, domingo, pasar adelante en la iglesia y dar testimonio que acepté a Jesucristo como mi Salvador personal. Y ese día era un día de fiesta en la iglesia, era un día de un aniversario, y estaba el templo lleno. Y ella pasó adelante, por supuesto, y se paró adelante, dijo que ella quería dar testimonio, que había conocido al Señor como su Salvador personal. Yo digo el cuchicheo, ¿para qué? Si es la hija del pastor. Hija de pastor, hija de apóstol, hija de profeta, hija de cualquier personaje, hijo también, si no acepta a Jesucristo como Salvador personal, está camino al infierno. Cierto. Muchas veces la gente piensa porque es el hijo del religioso, del pastor, como quieran llamarle, no necesita. Pero hermanos, tarde o temprano, el ser humano necesita un encuentro personal con Cristo. Amén. Si no se acerca a Cristo, si no se acerca a Cristo por medio de la sangre de Él, nada más adherirse no basta. Amén. ¿Cuántos podrán estar en la iglesia y que no han conocido a Jesucristo como Salvador personal? Y no importa cómo nos tengamos.
No importa lo que hagan, pero es que es bueno para volarle varilla a la batería. Ajá. Y ahí entre más duro le da varilla a la batería, como que tiene más santidad. Equivocados, hermanos. Sí, como que se inspiran más en aquello. Ajá. Qué tristeza. Y estoy contento por eso. Estoy contenta por eso, se oyen decir. Pero yo creo que Dios no está agradado por aquello. Amén. Coré abiertamente se puso rebelde contra la palabra de Dios. De verdad, por su pecado, se fue al abismo. Ajá. Se fue al abismo. Coré era levita. Interesante. Es el último que vamos a ver, o que vemos. Y ya el tiempo se me está Amén, hermano. atrichando. Pero Coré, pónganle cuidado ustedes, era primo hermano de Moisés. Coré era primo hermano de Moisés y príncipe en Israel. Y muy conocido. Pero, problema más fatal. El problema peor que tuvo Coré es que conspiró contra el sacerdocio establecido por Dios. Tengamos mucho cuidado, hermanos, cuando de una manera u otra, nos levantamos con el siervo de Dios. Amén. La mano de Dios va a caer. Amén. Y eso es el peligro que sucede en las iglesias. He visto, a través de mis 40 años de servir al Señor, la mano de Dios actuando en personajes que se levantan contra el siervo de Dios en la iglesia. Amén. Tarde o temprano llega. Ujú. Porque si Dios lo ha puesto, Dios lo va a quitar. De una manera u otra, cuando un siervo de Dios no hace la voluntad de Dios y no hace las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, el problema es entre él y Dios, no amigo, y con él. Amén. Y Coré tenía una amargura, tenía un celo, porque ¿por qué Dios está usando solamente a Moisés? Yo también puedo servir. Y no, estaba muy equivocado. Y el problema de él fue ese, se levantó en contra el siervo de Dios. Allí en el capítulo 16 de Números, versos 2 y 3, está toda la historia, se lo dejo como tarea. Tengamos mucho cuidado. Y Coré y sus aliados prácticamente nunca cortaron su contacto con el mundo. Por eso les digo, capítulo 16 es muy interesante, de Números, para entenderlo un poquito mejor, pero el tiempo se me va. Nunca, lean la historia, Coré y sus aliados nunca cortaron su contacto con el mundo, siempre eran los mismos. Y eso es lo que hoy día mucha gente quiere. Parte, como decía mi papá, parte sin novedad. Salgo de la puerta, soy otro afuera. Después de que salgo de allí, no importa lo que yo haga. Hay una teoría en unos pastores en Long Island, en Nueva York, que no importa para qué yo voy a darme calentones de cabeza con la gente cuando habla mal, cuando anda mal, para qué yo voy a aplicar disciplina, no tengo necesidad porque yo hago aquí lo que tengo que hacer y ahí en fuera, no importa lo que quieran hacer, tengo que darle cuenta a Dios por las ovejas. Tengo que darle cuenta a Dios cómo yo dirijo las ovejas. Y ese es el gran problema. Y Coré se puso rebelde, y eso es el símbolo de la rebeldía que hay en personas cuando se les habla de disciplina, no deja al pastor terminar con esa palabra. Yo doy gracias a Dios, de verdad, porque ninguno, ni el pastor que está en esta iglesia es perfecto. Amén. No es perfecto porque todavía está tocando el piso. Amén. Si usted quiere ser perfecto y piensa que el pastor es perfecto, ni lo toque porque te va a contagiar. Porque todavía estamos en la tierra. Amén. Seremos perfectos hasta que Cristo nos levante en el aire. Amén. Amén. Y ya no hay problema más en la tierra. Pero mientras estamos aquí tenemos nuestros defectos. Pero sí doy gracias a Dios por aquellas personas que aunque hayan caído, que caigan, porque no somos perfectos, tienen la bondad de aceptar la disciplina. Y no es una cosa imposible. Yo he tenido en iglesias personas que cuando se les menciona disciplina, se van, me han maldecido, han dicho cosas tremendas de mí, pero otras también han aceptado la disciplina y han pasado el tiempo de su disciplina. He visto cómo se han levantado y he visto cómo han querido de verdad después
mostrar una cara diferente y servir al Señor. Amén. Porque sí hay. No es que no se puede decir que no hay. Sí hay personas que puedan de verdad levantarse en el Señor, no en ellas. Por mis propias fuerzas yo no me puedo levantar de una mala costumbre, o de una manía, o de algo que he cometido. Pero si lo ponemos en las manos del Señor, hay victoria. Amén. Con Cristo hay victoria. Amén. Los apóstoles de nuestro tiempo, si nos damos cuenta, le repugna el camino de Dios, que Dios ha preparado para ser salvos. Dicen que cada uno crea como le convenga, que todos tenemos, y hasta dicen libre albedrío, que todos tenemos libertad. Se habla que nosotros los creyentes conservadores prácticamente tenemos un evangelio muy separado, y que el evangelio debe ser muy social, que el evangelio debe ser muy humanista, obras, obras, obras. Todo quieren por obras. Grupos grandes con grandes obras. Y nunca aceptan que hay que nacer de nuevo. Estaba viendo una noche de estas que según en el mundo entero, un 46% de los creyentes creemos en la doctrina del nuevo nacimiento. Imagínense ustedes, disculpen, un 64%, creo que tengo las notas, de los creyentes creemos en un nacimiento nuevo. Pero solamente un 40%, o hay un 40% de asistentes fieles y que trabajan hasta en las cosas de la iglesia, no sé en las cosas del Señor, pero en las cosas de la iglesia, rechazan totalmente lo que es un nuevo nacimiento. Y Jesús tuvo un encuentro con un hombre que era un maestro de Israel, según entendemos que era un caudillo de aquellos fuertes que tenían un grupo de unos 70 personas a su lado en enseñarles. Y aquel hombre era tan religioso y ignoraba lo que era nacer de nuevo. Según la Biblia entiendo que el número 8 es el número que identifica un principio nuevo. Un principio nuevo. Y mira qué interesante cómo la palabra de Dios concuerda. Encontramos 8 veces el diálogo del nuevo nacimiento en el capítulo 3 de Juan. Quiere decir que usted, para llegar a la presencia de Dios, no es a través de una cápsula de la que hoy día están inventando para llegar a Dios. Ya no necesitan el perdón, porque la tecnología se ha adelantado tanto que quizás en unos días alguien se podría subir en una nave, según ellos, y llegar y decir, aquí estoy presente, atrevidos. Nadie podrá llegar a la presencia de Dios si no es aceptando a Jesucristo como Salvador personal. Amén. Nadie podrá llegar a la presencia de Dios si no es por medio de un nacimiento nuevo. Amén. Y por eso encontramos categóricamente, Jesús le dice, no, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y cómo puede hacerse eso? Y siempre tratando de hablar a su manera, a pesar del estudio que él tenía. ¿Puedo yo ser viejo? ¿O puede alguien ser viejo y hacerse chiquitito como el Chavo el 8 que se tomaba una pastillita, ¿verdad? Y se hacía chiquitito. Y meterme de nuevo en el vientre de mi madre, eso no puede ocurrir. Jesús no estaba hablando de eso. Jesús estaba hablando que tenemos que nacer de nuevo, o sea, dejar el hombre viejo y nacer en Cristo el Señor. Amén. Porque solamente la sangre de Cristo puede perdonarnos de nuestros pecados. Vamos a orar. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por esta preciosa mañana. Te damos gracias, Señor Jesús, por esta iglesia.